¿Está buscando dónde comprar el SOAT, este seguro obligatorio para accidentes de tránsito? Aquí les voy a contar qué compañías están aprobadas para comercializar este seguro. ¿Sabía que solo habían 10 compañías? Solo hay 10 compañías aprobadas y avaladas para comercializar este seguro. No se vaya a dejar engañar. Aquí también les voy a contar los requisitos que se requieren para comprar el SOAT. Y también les voy a contar los requisitos para recibir el beneficio del 10%. Nos vemos en el video. Listo, ¿dónde comprar el SOAT? Entonces, antes de irlo a comprar, yo les quiero dar estas recomendaciones. Primero, pues verificar el cubrimiento, qué es lo que cubre este seguro obligatorio. Para eso pueden ver el video que hice de qué cubre el SOAT con los montos dependiendo del tipo de lesión. Ojo con esto, las tarifas. Segundo, mire las tarifas. Resulta que las tarifas no dependen de las aseguradoras. Es decir, usted no puede ir a cotizar como comprar un electrodoméstico que va y cotiza en diferentes partes y de pronto pueda que encuentre uno más barato. No es el caso de este seguro. La tarifa la pone la Superintendencia Financiera y es una tarifa única. En cualquier aseguradora usted va a encontrar la misma tarifa que fue establecida por la Superintendencia Financiera. Así que no busque, simplemente vaya a su aseguradora, verifique primero las tarifas establecidas por la Superintendencia Financiera y con base en ese valor va y cotiza su SOAT. Ellos cómo establecen la tarifa, ellos analizan unos factores de frecuencia. La frecuencia, ¿qué quiere decir? Con qué frecuencia se están accidentando el parque automotor en el país y eso es una base para determinar la tarifa. Y la otra es la siniestralidad, con estos dos, con frecuencia y la siniestralidad del parque automotor. Entonces, ojo, desconfíe cuando a usted le estén entregando una tarifa muy baja. Muy probablemente es un SOAT falsificado. ¿Qué sucede? Si la tarifa ya está establecida por el gobierno, ninguna aseguradora está avalada para venderlo a menor precio. Pueda que de forma individual una persona sí resulte con algún descuento, pero ese descuento es muy cercano a la tarifa establecida por la Superintendencia Financiera. ¿Listo? Ojo con las tarifas, mírese el cubrimiento. Y lo otro también es vendido por quién, dónde usted está comprando ese seguro. La idea es que usted lo compre dentro de las aseguradoras que están avaladas. Solamente son 10. Ojo, solamente son 10. Vamos a mirarlas cuáles son. Aquí las tenemos. Estas son las 10 aseguradoras que están avaladas. Aseguradora Solidaria, AXA Colpatria, Seguros Mundial, Previsora, Equidad Seguros, Liberty Seguros, Mafre, Seguros Bolívar, Seguros del Estado y Sura. ¿Qué sucede? Estas 10 empresas aseguradoras se apalancan con entidades de comercio, es decir, almacenes de cadena o bombas de gasolina, establecimientos de comercio, en donde ellos pueden comercializar este seguro. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, usted se acerca a Seguros Éxito. Usted entra a un almacén Éxito y busca Seguros Éxito y compra su SOAT. ¿Listo? Pero si usted se pone a verificar, ese SOAT debe ser de alguna de estas aseguradoras. Usted aparentemente lo compra en un almacén de cadena, pero en la vida real se lo está comprando a una de estas aseguradoras. Como cuando uno tiene un producto y se apalanca de un almacén de cadena para poderlo comercializar. Esto es lo que hacen estas aseguradoras para facilitar que las personas tengan más cercano la adquisición de este producto asegurador. Entonces, si ustedes se acercan a un sitio y miran que su póliza de seguro, o sea, su SOAT, no está por ningún lado, ninguna de estas 10 aseguradoras, muy probablemente el seguro es falsificado. O pueda que sí diga ahí cualquiera de estos nombres, pero tienen que verificar muy bien
a dónde es que lo van a comprar y que tenga el respaldo de alguna de estas aseguradoras. Algo muy importante que está sucediendo es que en nombre de Fasecolda venden el SOAT y resulta que Fasecolda no es una aseguradora. Las únicas entidades para vender seguros son aseguradoras. Fasecolda es otra entidad que no tiene que ver con comercializar seguros. No se deje engañar, Fasecolda no vende SOAT. ¿Listo? Espero que esté claro esto. Estas son las 10. Ellas se apalancan por establecimientos de comercio como bombas de gasolina, almacenes de cadena y otro tipo de establecimientos para poder vender este producto que pertenece a su galería de productos de su marca. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a mirar cuáles son los requisitos mínimos. Por ejemplo, cuando usted compró su moto nueva, a usted le entregaron su tarjeta de propiedad y su SOAT y ya se pasó el año y necesita renovar el SOAT. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Entonces, ¿cuáles son los requisitos que le van a pedir? Simplemente le van a pedir la tarjeta de propiedad. Aquí yo les traje un modelo de una tarjeta de propiedad que en realidad en la parte superior dice es licencia de tránsito. Para que no se confundan, comúnmente se conoce como tarjeta de propiedad, pero en la parte superior dice es licencia de tránsito. Aquí en este documento están todas las características del vehículo, la marca, el número del motor, la clase de vehículo, el color, el modelo, está todas las características del vehículo que usted tenga y que esté a su nombre. Entonces ese documento se lo van a solicitar en esa aseguradora o en ese establecimiento de comercio donde usted va a comprar el SOAT. También, ¿qué le van a pedir? La cédula, para verificar si usted es el dueño de ese vehículo y debe estar a nombre suyo en la tarjeta de propiedad o en el documento de la licencia de tránsito. Y le van a solicitar unos datos de contacto que son el correo electrónico y el celular. Ojo, tiene que verificar que usted esté inscrito en el RUN. A ver, me paso para acá. Si usted no ha verificado si usted está inscrito en el RUN, usted puede hacerlo en este link www.run.com.co/ciudadano y ahí usted digita el número de cédula y verifica si está inscrito en el RUN, que es un requisito para usted poder comprar el SOAT. De pronto, si usted compró la moto pero está a nombre de otra persona, su papá se la regaló, ya usted va a comprar el SOAT y ya hicieron el traspaso, verifiquen que esté inscrito en el RUN. Es muy fácil, simplemente entren a ese link y en el /ciudadano digitan el número de cédula y listo. Bueno, como ahora estamos en el mundo digital, que todo lo compramos por un sitio web o una página web, lo importante es que ustedes verifiquen muy bien el sitio web de ese almacén de cadena o de esa aseguradora, para que asimismo ustedes puedan digitar los datos que allí le piden para poder comprar el seguro. Aquí yo les traje como una muestra de lo que solicitan cuando usted va a comprar un SOAT en línea. Entonces, ¿qué solicitan? Piden la placa. Entonces usted digita la placa, el vehículo debe estar a su nombre, inscribe su nombre, el correo electrónico, su celular y autoriza el uso responsable de esa información y le oprime cotizar. Por lo general, todas las plataformas que comercializan este seguro solicitan estos datos, ¿sí? Con estos datos ellos pueden ingresar al RUN y pueden verificar las características del vehículo que la van a encontrar en la licencia de tránsito, su identificación, número de cédula, y con los datos que ustedes digitaron, con eso es suficiente para elaborar el seguro obligatorio y a usted le va a llegar ya vía correo electrónico. Usted simplemente ahí le da cotizar, llega, verifica que la tarifa sí corresponda a la que fue establecida por el gobierno y ya lo manda a una pasarela de pagos para que usted haga el pago en línea, ya sea con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, y automáticamente, como usted registró su correo electrónico en este formulario, le va a llegar el SOAT ya de manera digital. Entonces, estos son los requisitos para adquirir el SOAT. Ahora vamos a ver
los requisitos para hacer el beneficio del 10% de descuento. Ojo con esto, hay muchas personas, porque esto se ha prestado para engaños, y aparecen, no, yo le hago descuento, yo le hago descuento. Y vuelvo y le repito, esto no es como ir a comprar ropa o ir a comprar un electrodoméstico o ir a negociar cualquier producto. Ya la tarifa está establecida. Este descuento del 10% también está establecido por una ley que salió en el 2021, la ley 2161. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que cumplir con estos 3 requisitos. Si los cumple, usted tiene derecho al 10% de descuento de la tarifa de acuerdo con las características de su vehículo. Pero si no cumple con estos 3 requisitos, le va a salir al precio normal de lo que esté en ese momento el SOAT. ¿Cuáles son los requisitos? Usted tuvo que haber tenido un buen comportamiento vial durante el año 2020 y el año 2021. ¿Qué quiere decir comportamiento vial? Que usted no activó su SOAT. Es decir, usted no tuvo un accidente de tránsito en donde hubo lesionados y tuvo que afectar el SOAT. ¿Cómo verifican eso? Simplemente entran y verifican y dicen, usted no ha afectado el SOAT del año pasado, del 2020 al 2021 no lo ha afectado, tiene derecho al descuento del 10%. El segundo requisito, haber renovado el seguro de manera oportuna en esos mismos 2 años. Es decir, si usted en el 2020 no renovó de manera oportuna su SOAT, no tiene derecho al 10% de descuento. Lo otro, el tercer requisito, haber conservado el mismo vehículo durante el 2020 y 2021. Fíjese que estos requisitos son muy esporádicos. Usted tuvo que haber tenido el mismo vehículo, no haber afectado el SOAT y también haber pagado de forma oportuna específicamente en esos 2 años, y así usted puede tener el descuento del 10%. De lo contrario no lo puede tener. Así que no se deje engañar, que esto no es un producto que usted puede negociar o que la gente le puede ofrecer diciéndole, le entrego este SOAT con descuento, mire, este SOAT va con descuento. No, la tarifa la pone la superintendencia, el gobierno, y el descuento también lo establecen por medio de esta ley 2161, y estos son los requisitos para recibir ese beneficio. Bueno, ahora les quiero recordar algo del cubrimiento del SOAT. Si ya vamos a comprar el SOAT, se nos venció, compramos el carro, pues al menos recordar, yo hice un video del cubrimiento bien específico cuando es accidente de trabajo, cuando no, cuando se me olvidó pagar el SOAT y ahora yo qué hago si tuve un accidente. Ahí en ese video se le explica quién responde, ¿ok? Estos son los cubrimientos. Todas las pólizas de cualquier aseguradora ofrecen este mismo cubrimiento. Esto es una ley a nivel nacional. Entonces, los gastos de atención médica, y estos son los montos, hasta 800 salarios mínimos diarios. Ojo, son diarios. Respaldo por fallecimiento, 750 salarios mínimos diarios. Ya ustedes multiplican el salario, lo dividen en 30 días y eso lo multiplican por 750 o por 800 salarios o por lo que acá diga. Respaldo por incapacidad permanente, es decir, ese accidente de tránsito lo dejó a usted incapacitado de forma permanente. Esto es lo que usted va a recibir de indemnización, 180 salarios mínimos, pero ojo, diarios, no son mensuales, diarios. Y aquí están los gastos de transporte, que son 10 salarios mínimos diarios. Ustedes hacen la multiplicación y eso es el cubrimiento que tiene cualquier SOAT aquí a nivel nacional. Bueno, espero les haya gustado el contenido. Si les pareció interesante o si están en este momento acá en el video es porque les ha interesado la información. Así que los invito a compartir la información, darle me gusta, suscribirse al canal y compartir esta información que muchas personas la pueden estar necesitando. Pueden escribir también en la caja de comentarios y dejarme sus comentarios. Un abrazo, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.